A ver, está grabando ahora. ¿Está grabando, chicos? Sí, se ve que está grabando. Bueno, bien, y vamos a compartir pantalla también. Y entonces decía que la semana que viene vamos a tener una complejidad un poquito mayor, por eso ahora vamos a revisar toda esta primera parte para poder la semana que viene incorporar todos los conceptos nuevos. Bueno, vamos a arrancar rapidito porque la mayor parte ya la vimos, o sea, esto todo lo vimos, lo único que no habíamos grabado era una partecita. Entonces vamos a grabarla, así ya les queda todo bien. Bueno, entonces en la unidad que estamos revisando es la de fundamentos de los tratamientos térmicos y en esto, que trata de cómo mueren los microorganismos, vamos a ver entonces, decíamos, las causas de la muerte por inactivación de las enzimas esenciales, por oxidación de componentes citoplasmáticos, por desarreglo de la estructura de las proteínas y otras moléculas orgánicas como el ADN, por ejemplo, así como una cosa muy importante es la alteración de las membranas bioparecelular, de acuerdo al organismo que la tengan, que eso hace que prácticamente las células, los organismos se vuelvan inviables. Decíamos siempre que cuando consideramos la muerte térmica la consideramos microorganismos viables aquellos que pueden reproducir. ¿No es cierto? Puede ser que un organismo esté vivo, pero es incapaz de reproducirse, así que no lo consideramos viable en cuanto a los términos de los tratamientos térmicos, ¿no? Entonces veíamos que cuando se somete a los microorganismos a una temperatura superior a la máxima de crecimiento, los microorganismos comienzan a morir. Y vemos que el tipo de muerte de los microorganismos es logarítmico o exponencial. En cuanto a la muerte, vamos a considerar dos aspectos muy importantes y que tenemos que diferenciarlos bien, que es el efecto del tipo de tratamiento a una temperatura determinada, es decir, cuánto tiempo tarda un dado microorganismo a una temperatura específica en ser destruido, y en ese caso, para hacer el experimento que nos permita tomar parámetros que midan esto, vamos a ver que nosotros partimos de una suspensión de esporas con un N inicial conocido y lo tratamos, ¿sí? Distintos tiempos a una determinada temperatura, en este caso decimos 100 grados centígrados. Es decir, cuando se hacen estos experimentos, por supuesto, no se utilizan, como vemos acá, una del media, se utilizan capilares de tal manera que la transferencia de calor sea prácticamente instantánea y que cuando yo coloco la suspensión bacteriana o la suspensión de esporas, el tratamiento realmente sea de 5 minutos y que refleje perfectamente el efecto del tiempo de tratamiento. Y entonces aquí tratamos las suspensiones bacterianas o las suspensiones de esporas a distintos tiempos y luego hacemos un recuento, como decíamos recién, de los microorganismos viables, es decir, aquellos que pueden formar colonias porque se pueden dividir, pueden crecer, y entonces nosotros lo contamos en placas y hacemos diluciones para poder tener un número de colonias que se puedan contar, y de ahí, de esa manera, cuantificamos para cada tratamiento, es decir, cada tratamiento que sería el de 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25, y ahí hacemos el recuento de las viables. Cuando nosotros entonces graficamos el número de supervivientes o el número de unidades tomadas de colonia respecto del tiempo de tratamiento a una temperatura determinada, como decíamos recién, 100 grados centígrados, vemos que estos microorganismos mueren de acuerdo a una curva exponencial, ¿sí? Y entonces vemos que la ecuación que refleja este mecanismo de muerte es n, que es el número de supervivientes o el número final, igual a n0, que es el número inicial de microorganismos,
por 10 a la menos t, que es el tiempo de tratamiento, sobre d. Y acá encontramos el parámetro que nos va a permitir definir, ¿sí?, la muerte de los microorganismos, que es el parámetro d. Y entonces esta muerte, esta forma de muerte, me indica que en tiempos iguales se destruyen porcentajes idénticos de microorganismos, no números idénticos, ¿sí? Es decir, que lo que vemos cuando nosotros graficamos, ¿sí?, entonces el logaritmo de n, en función del tiempo, es que esta curva exponencial se transforma en una ecuación lineal, en donde vemos que la pendiente me permite calcular el valor de d, y la ordenada al origen, como decíamos recién, es el n0, ¿sí? Entonces, el n0 sería el antilogaritmo de la ordenada al origen de esta ecuación, de esta recta, logaritmo de n igual a menos 1 sobre d por t más logaritmo de n. Entonces acá voy a hacer un paréntesis porque tenemos acá un caso de uno de los trabajos prácticos en donde se calculó el valor de D tomando distintos puntos, ¿sí? Es decir, que yo le agregué acá la ecuación de la recta, pero la ecuación no estaba en el trabajo práctico y se había tomado el punto de 5, de 10, de 15, de 20, de 25 para calcular el valor de D. Es decir, que si yo tomo dos puntos, ¿sí?, cualquiera de los valores experimentales, voy a ver que cuando calculo el valor de D me da distinto. Fíjense que acá lo calcularon y era 6,96 minutos, 7,98, 7,99, 8,27. Esto se debe a que obviamente cuando yo hago un experimento, ¿sí?, voy a tener una dispersión, y por eso es que hay que hacer una regresión lineal de los datos, ajustar una ecuación lineal a esos datos para encontrar el mejor valor de D. Entonces, acá yo le puse en el gráfico la recta ajustada, ¿sí? Y ahí sí, cuando yo calculo con el valor de la pendiente de esta recta que mejor ajusta a los datos que teníamos, ahí sí me da un valor de D de 8,34. Es decir, cuando yo hago 1 menos 1 sobre 0,12, que es el valor de la pendiente, me da 8,34. Fíjense que ese valor de 8,34 no es ninguno de los que se calcularon acá, tomando dos puntos distintos. Esto es debido a que cuando uno hace el experimento, hay una dispersión, pero cuando uno toma muchos más de dos datos, vemos que nos vamos acercando, ¿sí?, al valor mejor ajuste, o sea, al mejor valor de D, porque es el valor de D que estaría reflejando el comportamiento de ese microorganismo, de la muerte de ese microorganismo, a la temperatura que calculamos. Es decir, que siempre cuando tenemos varios datos y tenemos una dispersión de datos, nosotros tenemos que calcular en esa dispersión de datos la línea de tendencia, ¿sí?, la regresión lineal, y ahí sí vamos a tener el valor mejor ajustado de, o en el caso de cuando calculábamos Z, es lo mismo. Entonces, esto es lo que quería explicar de uno de los trabajos prácticos que le puse ver, y es por esto, ¿no es cierto? Porque en general no es que haya más de una D para este microorganismo que estamos graficando acá en este experimento, sino que lo que hay que hacer es ajustar, ¿sí?, a la ecuación, la recta o la ecuación lineal que mejor represente el comportamiento de muestra de este microorganismo, y ahí sí calcular el valor de D. Esto es muy común que pase cuando uno tiene estos datos que por ahí no se ajusta la mejor recta, y entonces por eso nos da, si tomamos puntos aislados, nos va a dar distinto el valor. Bueno, entonces haciendo el valor de la recta ajustada, como veo acá, para calcular D gráficamente, vemos que yo calculo una reducción de un ciclo en el eje de la Y, es decir, cuando la población se reduce
a la décima parte, es decir, de 10.000 pasa a 1.000, o de 4 pasa a 3, y ahí tenemos que el valor de D es T2 menos T1, y entonces de esta manera definimos el tiempo, el valor D, como el tiempo necesario para reducir a la décima parte, o que la recta atraviese un ciclo logarítmico en el eje del axis. Atravesar un ciclo logarítmico significa reducir a la décima parte la población, ¿sí?, inicial, que es la población que teníamos en el tiempo T. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos, continuamos viendo las diapos. A ver, acá tenemos, bueno, entonces queda claro el valor de D. Esto ya lo habíamos visto, entonces lo calculamos como la inversa de la pendiente cambiada de signo. Decimos siempre, recordar, el valor de está definido a una dada temperatura en un dado medio. Decíamos que este valor de variaba bastante más que el valor Z con los distintos medios. Y bueno, acá están las distintas formas de calcular el valor de, ¿sí? Y veíamos que este es lo que teníamos en el trabajo práctico, que cada D que pasaba reducía a la décima parte los supervivientes. Entonces, vamos acá a ver qué significa el valor N. El valor N, ¿sí?, que es igual al logaritmo de la población inicial menos el logaritmo de la población al final del tratamiento, me indica el número de reducciones logarítmicas que se realizaron en el tratamiento a distintos tiempos, ¿sí? O sea que cuando pasa un tiempo igual a t, ¿sí?, para un microorganismo que tiene un valor de D a una dada temperatura, yo puedo definir n como el número de reducciones logarítmicas, que, como vimos acá, se calcula como el logaritmo de N0 menos el logaritmo de Nt. O lo que es lo mismo, es igual al valor de T, del tiempo de tratamiento, sobre D. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, perfecto. No sé qué la teníamos. Nos falta un ratito, ya estamos cortando en un ratito. Entonces, decíamos que el tiempo necesario para realizar un cierto número de reducciones logarítmicas a una temperatura determinada va a ser igual a n, que es el logaritmo de n0 menos el logaritmo de nt, o el número de supervivientes, por d, a la temperatura a la cual yo estoy realizando el tratamiento, ¿sí? O sea que t, el tiempo de tratamiento necesario para realizar n reducciones logarítmicas o para bajar la población inicial desde N0 a Nt, va a ser igual a N por D a la temperatura T. ¿Sí? Bueno, entonces acá hablamos de los factores de la termoresistencia de los microorganismos, aclaramos que factores intrínsecos o inherentes a la población microbiana tenían que ver con la termoresistencia propia de lo que son las formas vegetativas o las formas esporuladas, y que los microorganismos termófilos son más resistentes que los mesófilos y los hidrófilos, y que los termófilos esporulados son más resistentes que los mesófilos esporulados. Bueno, esto lo pasamos porque ya lo repasamos la vez pasada, y ahora volvemos. Esta es la parte de la clase que no se había grabado, que era el efecto de la temperatura de tratamiento. Es decir, acá lo que vamos a ver es la termodependencia de los distintos microorganismos a el cambio de temperatura. Es decir, cómo se adaptan los microorganismos cuando yo aumento la temperatura, y vemos si mueren igual, ¿sí? Ya sabemos que a medida que yo aumento la temperatura van a morir más rápido, pero ¿cuánto más rápido? Hay algunos que se van a adaptar mejor y cuando yo aumente la temperatura no van a morir mucho más rápido, y otros que cuando yo aumente la temperatura van a morir mucho más rápido porque no tienen la capacidad de adaptación a otras temperaturas. Entonces, los que mueran más rápido van a ser más termodependientes,
más termodependientes y los que mueran más lentamente a temperaturas mayores van a ser menos termodependientes. Entonces ahí vamos a ver que cuando yo, esto es lo que veíamos en el trabajo práctico, que cuando yo aumento la temperatura, para realizar la misma letalidad, es decir, para matar la misma proporción de microorganismos, yo voy a necesitar menos tiempo. Por eso vemos que el D, ¿sí?, a temperaturas mayores es menor que el D a temperaturas menores para un mismo microorganismo en un mismo medio, ¿no? Entonces, acá es lo que vimos en el trabajo práctico, que todos lo hicieron muy bien, y entonces, para conocer el efecto de la temperatura respecto de la cinética de la letalidad térmica de un dado microorganismo, yo voy a hacer el mismo experimento de tratar a los microorganismos distintos tiempos a distintas temperaturas, es decir, tomo un rango de temperaturas superiores a la del crecimiento de microorganismos en el rango de temperaturas que yo quiera experimentar este microorganismo, y trato distintos tiempos a 100, distintos tiempos a 105, a 110, 15 y 20. Entonces vuelvo a hacer el mismo experimento, a hacer el recuento, y entonces ahí yo voy a poder calcular para cada temperatura de las ensayadas el valor D, y luego que conozco el valor D, voy a graficar, o sea, el valor D respecto de la temperatura nos da una ecuación exponencial, una curva exponencial. Si yo hago el logaritmo de D respecto de la temperatura, yo voy a encontrar una recta y voy a poder definir el valor Z. Ese valor Z es la constante de resistencia térmica y me indica el número de grados centígrados que yo necesito aumentar la temperatura para que el valor de D, o sea, el valor del tiempo de reducción decimal, disminuya la décima parte. ¿Sí? Entonces, vemos que esto va a depender también del microorganismo y del medio en el que se encuentre, pero decíamos que el valor de Z, o sea, de la constante de resistencia térmica, es menos variable con el medio que el valor de D. O sea que para una misma especie, este valor Z de un dado microorganismo en distintos medios no varía tanto como variaría el valor de D. Bien, entonces, a ver, tengo que pasar. Entonces, este valor Z también, como decíamos recién, es un parámetro característico de la termoresistencia que me va a estar indicando la termodependencia de ese microorganismo respecto a el tratamiento a distintas temperaturas. Y vemos que en general este parámetro Z varía entre 4 y 7 para células vegetativas y alrededor de 10, ¿sí? 10, 11, 12 para esporas. En este caso, vemos que si calculamos el valor de D 110 igual 100 minutos, el valor 115 igual 10 minutos, y el valor D 120 igual 1 minuto, vemos que para reducir a la décima parte el valor de D, la temperatura tiene que aumentar 5 grados centígrados. Entonces, por definición, el valor de Z sería 5. ¿Sí? Esto lo vemos claramente en este gráfico, en donde vemos que cuando reducimos un ciclo logarítmico de 3 a 2 el valor del logaritmo de D, definimos en el eje de las X, que es el eje de las temperaturas, el valor de Z. Y entonces si obtenemos la pendiente de esta recta ajustada a los puntos que tenemos acá, vemos que Z se define como la inversa de la pendiente cambiada de signo, lo que tenemos aquí. Entonces esta es la recta que representa el logaritmo de los valores de D, ¿sí?, a distintas temperaturas, y es igual, logaritmo de D igual a menos 1 sobre Z por T, la temperatura, más A, que es la ordenada. Bien. Entonces, lo que veíamos, a ver, ¿no? Lo que vemos acá es
que para una misma recta que grafica el logaritmo de D respecto de la temperatura, dos puntos cualesquiera de esta recta me representa la misma letalidad. En este caso, si yo estoy representando a D, la letalidad es una reducción logarítmica, es decir, reducir a la décima parte el valor del número inicial de microorganismos. Es decir, que si yo hago un tratamiento de D a la temperatura 1, voy a matar lo mismo que si yo hago un tratamiento de D a la temperatura 2, siendo D 1 y 2 dos tiempos distintos. ¿Sí? El tiempo 2, el D2 va a ser, el D a la temperatura 2, va a ser mucho menor que el D a la temperatura 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo puedo calcular, ¿sí? Procesos de equivalentes, es decir, cuando conozco el D a una temperatura dada, puedo calcular el D a otra temperatura, es decir, para una misma letalidad, yo puedo realizar dos tratamientos distintos a distintas temperaturas, distintos tiempos. ¿Cómo lo calculo? Y con la ecuación que me permite calcular dos puntos de una recta, yo despejo el valor de un D a una temperatura que yo quiero determinar, conociendo el D a una temperatura dada, y de esta manera yo puedo calcular 2D, ¿sí? Que son dos tratamientos equivalentes. Vamos a cortar acá y mañana vamos a seguir, mañana no, la semana que viene vamos a completar este repaso, ¿sí? Porque ustedes tienen otra clase y no quiero que se extienda más. ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? Respecto de lo que vamos haciendo, recuerden que ya estamos en tiempo de entrega de la guía número 3. ¿Sí? Así que aquellos que vayan terminándola, me la van entregando, ya hay grupos que me la entregaron. Si hay alguna duda respecto de las preguntas de la guía 3, me la realizan. Y hay algunas personas que no me entregaron el trabajo práctico número 2, pero que creo que si había alguna duda, hoy la disipamos, así que por favor, aquellos que no me enviaron el trabajo práctico, envíenmelo, ¿sí? Y si tuvieran alguna otra dificultad, lo hablamos en privado, ¿sí? ¿Hay alguna duda de lo que estamos hablando? Me la realizan la semana que viene, que vamos a terminar de cerrar estos conceptos, y si les parece, hoy finalizamos la clase. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a cortar acá. Estoy entonces recibiendo las guías número 3 que faltan, y los trabajos prácticos número 2, que faltan 3 personas y entregármelos. Así que por favor, traten de completarlo, así avanzamos todos juntos y podemos estar más acordes. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Nos estaríamos encontrando el miércoles, como siempre, a la misma hora. Gracias, profe, buen fin de. Gracias, profe, buen fin de. Nos vemos, chicos. Hasta luego.